Vamos entonces ahora a prepararnos, a disponernos para ingresar ahora en el ciclo sobre Mariología. Como todos recordarán, en algún momento de todos los encuentros que vamos teniendo, hoy es el número 13 de Mariología y la devoción mariana, puse en evidencia la carta a los Gálatas 4, versículo 4, donde San Pablo dice: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Hoy vamos a empezar a tratar la presencia de la Virgen en los Evangelios. Vamos a comenzar con el Evangelio de Marcos. Sin embargo, estas palabras que acabo de leer de la carta a los Gálatas 4:4 son palabras muy importantes porque declaran que la persona de María está vinculada vitalmente al proyecto salvífico de Dios. Teniendo esto en cuenta, de que la Virgen está vinculada vitalmente al proyecto salvífico de Dios, vamos a entrar ahora al Evangelio de San Marcos y hacernos esta pregunta: ¿quiénes forman la familia de Jesús? En Marcos lo encontramos en el capítulo 3, versículos 31 al 35. Dice el Evangelio: entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera los mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, aquí vamos a ver en algún momento del desarrollo el vocablo que aparece aquí en el Evangelio de Marcos, que es el término adelphos en griego, que se traduce como hermano, pero también tiene otras acepciones. Cuando se dice: allí está mi madre y tus hermanos. Ya vamos a llegar inmediatamente. Desde el punto de vista de la crítica formal, es decir, desde el punto de vista del género literario, este pasaje se considera como un ejemplo clásico del paradigma biográfico, o sea, una breve unidad consistente en un dicho de Jesús enmarcado por una narración corta. El versículo 35 recoge el dicho de Jesús y nos dice quiénes forman la familia de Jesús, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esto es muy importante cuando uno hace un abordaje a una perícopa, es decir, a un fragmento del Evangelio, ubicarse en el pasaje mismo, en sí mismo. Se trata, lógicamente, de la familia escatológica, es decir, de aquella familia que existe a causa de la predicación del reino. No se trata de quienes componen tu familia aquí en la tierra, como la Virgen, San José y Jesús. Nos vamos dando cuenta claramente en este pasaje, repito el versículo 35,
porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces queda claro que se refiere a la familia escatológica, a causa de la predicación del reino. O sea, pertenecen a esta familia los que hacen la voluntad del Padre. Y es algo que el Señor insistió mucho. Por eso también, además de enseñarnos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, también nos pide que acudamos para conocer la voluntad del Padre. Toda persona, entienda o no entienda, si acepta la voluntad de Dios, sepa ya que pertenece a la familia escatológica. Esto desde esta concepción, desde este prisma. Desde la posición de Jesús, la familia física carece de importancia y no así la familia que nace del anuncio del reino, aunque el pasaje no excluye que miembros de la familia física puedan formar parte de la familia escatológica, como la Virgen y San José. Dicho de otra manera, la intención de Jesús es determinar la familia escatológica y no excluir la física en este sentido. Por eso el pasaje en relación con Marcos 10, los voy a llevar versículos 29 al 30, vamos a leer. La palabra de Dios dice: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y campos en medio de las persecuciones y en el mundo futuro. Ahí está lo de la familia escatológica, recibirá la vida eterna. O sea, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, hacienda, por mí, por el Evangelio, quedará por recibir el 100 por 1. Esto se refiere a la entrega, porque cada vez que uno es alcanzado por el reino de Dios, o sea, por el mismo Cristo, su Evangelio en el corazón, uno va haciendo entrega al seguirlo al Señor. Y en este seguimiento, en este discipulado, nadie quedará por recibir el 100 por 1. Sobre todo, el Señor lo manifiesta aquí, ahora en el presente, y también habla del mundo futuro, recibirá la vida eterna. Es muy importante darse cuenta de que se está gestando la familia escatológica. Por si alguien no conoce este término en teología, la palabra escatología deriva del griego escazón, lo cual significa lo definitivo, o sea, todo lo relacionado, en palabras más simples, con la vida eterna. En el contexto de Marcos 3, que leímos al inicio, sobre todo entre los versículos 20 y 35, el esquema redaccional hace pensar en una sucesión de acontecimientos.
Para descubrir la interpretación del evangelista Marcos es necesario considerar primero algunos aspectos. En el versículo 21, Marcos 3:21, habla de los suyos. Los suyos tiene también otra traducción, su familia. Y también dentro de la semántica tiene otra traducción que es sus amigos. O sea, la expresión los suyos es ambigua y solo podría significar quienes lo rodean. Pero el contexto marcano, o sea, de Marcos, nos induce a pensar que se trata de los parientes de Jesús. Quiere decir que la madre y los hermanos del capítulo 3, versículo 31, son idénticos a los suyos del capítulo 3, 21. Ahora bien, el paralelismo que hay entre el versículo 21 y 22, que compara lo que dicen los suyos de Jesús con lo que dicen los escribas, estaría para disminuir la dureza del juicio de los suyos mediante la afirmación más radical de los escribas. Entonces, el correlato también aparece en la respuesta de Jesús. Y surge aquí la pregunta, llegamos al meollo de lo que fuertemente nos interesa en este ciclo de Mariología. Pero sin esta ambientación introductoria no podemos llegar a este punto. Ahora sí, ¿qué pensar de María como parte de los suyos? Nosotros lo que vamos a ver en el Evangelio, sería inadecuado interpretar que la Virgen estaría relacionada en el juicio que los familiares expresan de Jesús. No estaría inadecuado. Se toman en serio los datos que nos presenta la Biblia relativos al progreso de la fe en María. Además del Evangelio de Lucas, ya estaremos allí, también Marcos devela esta dimensión humana de la Madre del Señor. Una mujer maternalmente preocupada por la suerte de su hijo. Pero este evangelista no explica si María superó esa fase limitada y cuándo lo hizo para alcanzar una comprensión más perfecta sobre cómo tenía que recorrer Jesús su propio camino. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la repulsa de Jesús, por así decirlo, es la propia tierra, como observamos en Marcos 6, del 1 al 6a. El carpintero, el hijo de María. También este pasaje ha sido clasificado como apotegma o bien paradigma. Es un dicho de Jesús o a él concerniente, asentado sobre un breve contexto narrativo, el dicho que aparece acá en el versículo 4. Un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. ¿Qué nos dice de María? La clave está en la expresión empleada para la descripción de Jesús. ¿No es este el carpintero, el hijo de María?, dice la palabra. Expresión también frecuente en los demás evangelios.
aparece en el Evangelio de Mateo 13:55, en Lucas 4:22 y en Juan 6:42. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? La versión de Marcos, claro, es, interesante, por dos motivos. No afirma, como en los textos semejantes, que Jesús es hijo, y en cambio introduce por única vez en el Nuevo Testamento la fórmula hijo de María. Hay 4 explicaciones sobre la fórmula hijo de María que los exégetas nos van proporcionando. Una fórmula quiere destacar los rasgos humanos de Jesús, pero no responde al texto o al contexto del relato. La otra fórmula se refiere a la concepción virginal de Jesús. No afirma el hijo del carpintero, sino el carpintero dice, repito, hijo de María. Pero esta interpretación tropieza con graves dificultades. La más importante es que afirmar que hijo del carpintero no contradice la realidad de la concepción virginal. La tercera fórmula interpretativa, hermenéutica, es que se intenta poner una mancha en Jesús. Es carpintero y además existen dudas sobre su padre. Esta interpretación es como más laxa, si se quiere. Y la cuarta explicación que se da en la exégesis es que aquella que postula que el padre de Jesús habría muerto y por eso no se hace mención de él. Es la explicación más simple y satisfactoria, por así decirlo, de la ausencia de José, aunque algunos objetan por qué los otros evangelios conservan la expresión hijo de José. En conclusión, no se advierte una significación profunda en el hecho de ser llamado Jesús hijo de María. Pero es algo distintivo de este evangelio, cuando se habla de Jesús como hijo de María. Luego sí nos acercamos a lo que escuchamos, los hermanos, las hermanas de Jesús. Aquí en Marcos 6:3 nombra a 4 hermanos de Jesús y hace mención de sus hermanas. Esta referencia a la parentela de Jesús adquirió una significación mariana solo en siglos posteriores, al debatirse entre los cristianos si María había permanecido virgen después que naciera Jesús. Entonces aquí vamos a aclarar el término, el vocablo, como dije al inicio, en griego, de hermanos, hermanas, es el término adelphos, empleado por Marcos aquí en 6:3. En el original aparece adelphos, que denotaría normalmente un hermano consanguíneo, hijo de una misma madre. Pero también es sabio que el término se emplea en el Nuevo Testamento para designar otras relaciones, por ejemplo, para hablar de correligionario. Lo vemos el término adelphos en Romanos 9:3. Para hablar de la palabra vecino, también se utiliza adelphos en Mateo 5:22 al 24. Aunque son casos que no sirven para el asunto en cuestión, digamos, más bien aquí se trataría de un empleo en el sentido de hermanastro, según Marcos 6:17 al 18. En el Antiguo Testamento, el término adelphos se emplea a veces en el sentido de pariente o deudo, de modo que el sentido lato del uso griego de adelphos significa tanto hermano
consanguíneo como pariente. ¿Se comprende ahora el detalle que estoy explicando de la exégesis del término adelphos? Bueno, entonces vamos a llegar hasta aquí viendo la hora de hoy y vamos a seguir trabajando este ingreso que estamos haciendo a los evangelios para ir viendo las expresiones de la figura, de la presencia de María.